Representación de la orientación. Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su posición. Sin embargo, para el caso de un sólido, es necesario además definir cuál es su orientación con respecto a un sistema. El ejemplo más sencillo es el de un robot que debe pulir una pieza curvilínea. No basta con especificar los puntos de la superficie para ubicar adecuadamente la herramienta, sino que será necesario conocer la orientación que debe tener la herramienta para realizar la operación. Una orientación en el espacio tridimensional viene definida por 3 grados de libertad o 3 componentes linealmente independientes. Para poder describir de forma sencilla la orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia, es habitual asignar solidariamente al objeto un nuevo sistema y después estudiar la relación espacial existente entre los dos sistemas. De forma general, esta relación vendrá dada por la posición y orientación del sistema asociado al objeto respecto al de referencia. Los métodos para realizar rotaciones son matrices de rotación. Son el método más conocido para la descripción de orientaciones debido a que se utiliza el álgebra matricial. Por ejemplo, un vector P del plano se puede representar en dos sistemas como la unión de matrices de los ejes, donde R, que es la rotación, sería igual a la multiplicación de la representación de los dos ejes de ese vector. En un sistema tridimensional se puede representar de la siguiente forma, como lo muestra la gráfica. En esta gráfica entonces también mostramos cómo se realiza la rotación en un eje tridimensional. Por lo tanto, para cada eje del plano tridimensional se debe realizar una matriz básica de rotación, como lo muestra en la gráfica. Una matriz para el eje X con su ángulo θ, una matriz para el ángulo Y, para el eje Y con su ángulo epsilon y una matriz para el eje Z con su ángulo θ. En esta gráfica entonces mostramos las rotaciones utilizadas para cada eje y cada ángulo. Composiciones de rotaciones. Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de varias rotaciones, es decir, se pueden añadir rotaciones a medida que se vayan necesitando en la programación del robot. Pero es importante considerar que el orden en que se realizan las rotaciones, pues el producto de matrices no es conmutativo, es decir, no puedo trabajar con los ejes saltados, es decir, no puedo trabajar con un eje en un momento, saltar al 1, luego devolverme a ese, debo ir en una secuencia de ejes. Otro de los métodos utilizados para las rotaciones son los ángulos de Euler. Para la representación de la orientación en un espacio tridimensional mediante una matriz de rotación es necesario definir 9 elementos. Por el contrario, con los ángulos de Euler solo se utilizan 3 componentes para su descripción.
Ángulos de Euler ZXZ. Es una de las representaciones más habituales entre las que realizan los giros, sobre ejes previamente girados. Es decir, cuando se realizan rotaciones con el ángulo de Euler ZXZ, los ejes sobre los cuales se realizan dichos giros ya se encuentran girados, como el ejemplo que nos muestra la siguiente gráfica. Ángulos de Euler ZYZ. Es otra de las representaciones más habituales entre las que realizan los giros sobre ejes previamente girados, a diferencia del anterior, de que en este se realiza en un eje que se elige arbitrariamente. El ejemplo que nos muestra la siguiente gráfica. Roll, pitch and yaw. Alabeo, cabeceo y guiñada. Se trata de la representación utilizada generalmente en la aeronáutica. Es también la más habitual de entre las que se aplican a los giros sobre los ejes del sistema fijo. En el ejemplo que sigue, en esta gráfica que nos muestra, nos dice que los giros se realizan en cada eje, pero son ejes fijos, no están rotados. Y por lo tanto se debe seguir una secuencia, ¿no? Roll para el eje Z, pitch para el eje Y y yaw para el eje X.